En este video vamos a estudiar el tema de inecuaciones o desigualdades. Se llaman inecuaciones o desigualdades porque no representan una igualdad, sino que es una expresión matemática en la cual se indica que el miembro de la izquierda es mayor o menor que el miembro de la derecha, para ciertos valores que podría tomar la incógnita. Por eso, en una inecuación, la solución no es un valor único, sino que se habla de un conjunto solución. Tenemos entonces como elementos de la inecuación el miembro de la izquierda, nuevamente el miembro de la derecha, la incógnita como tal y el signo de la inecuación, que puede ser mayor que o menor que. También existe el signo mayor o igual que y el signo menor o igual que. Para abordar las generalidades relacionadas con inecuaciones de primer grado o desigualdades de primer grado, vamos a resolver este taller. Hablamos de desigualdades de primer grado porque obsérvese bien que el exponente máximo que va a tener la incógnita es 1. Comencemos entonces con el primer punto que dice: señala las expresiones asociadas a una inecuación. Entonces, estas expresiones serán la asociada con el punto B y la del punto D. ¿Por qué razón? Miren lo siguiente, en el punto B tenemos el signo de mayor que y en el punto D tenemos el signo de menor que. Si analizamos la expresión matemática A, representa un polinomio aritmético con signos de agrupación. Y en el punto C tenemos una ecuación como tal, porque miremos el signo igual. Entonces aquí tenemos una igualdad o ecuación. Entonces queda claro que las expresiones asociadas a una inecuación son la expresión B y D, por tener el signo mayor que y menor que. Tan sencillo como eso es identificar una inecuación. Bien, vamos a resolver primero el punto 3 y 4 del taller y por último el punto 2, ya verán por qué. Bien, entonces vamos con el literal A del punto 3. Tenemos la inecuación x menos 2 menor que 0. Entonces vamos a ver que se procede de una manera muy similar a como se hacen los despejes de las ecuaciones. Bien, pero aquí recordemos, estamos hablando de inecuaciones. Entonces tenemos lo siguiente, x menos 2 menor que 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este menos 2 está restando claramente, entonces lo vamos a pasar al otro lado de la inecuación, es decir, al miembro derecho de la inecuación, realizando la operación contraria a la que viene haciendo por defecto. Está restando, entonces lo vamos a pasar sumando. Entonces nos quedaría x menor que, el 2 está restando, repito, lo pasamos entonces a sumar, entonces nos queda más 2. Sabemos que el signo más no es necesario ubicarlo. Y ya ahí finalizamos la resolución de esta inecuación. Miren que no tenemos un valor único, porque si lo leemos, ¿qué obtuvimos en la respuesta? Los x menores que 2. Entonces solemos representar esta respuesta de manera gráfica. Entonces vamos a dibujar la recta numérica. Entonces si tenemos por acá la recta numérica, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, hasta más infinito, y hacia la izquierda tenemos menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Entonces el conjunto solución es los x menores que 2. Entonces, ¿cómo lo representamos? De la siguiente manera. Como es los x menores que 2, entonces vamos a dibujar así. Ponemos un circulito sobre el 2 indicando que este valor no hace parte de la solución porque son únicamente los valores menores que 2, y luego podemos colorear todos los valores de x menores que 2. Y como podremos verificar, cualquier valor menor que 2 nos va a validar esa inecuación. Es decir, hagamos esta prueba. Tomemos un valor que cumpla la condición. Un valor que cumpla la condición de ser menor que 2 es, por ejemplo, el 0, ¿cierto? Entonces tomemos x igual a 0.
y vamos a sustituir en la inecuación a ver si nos verifica. Es decir, que nos quede una proposición verdadera. Entonces tenemos lo siguiente: reescribamos la inecuación x menos 2 menor que 0 y vamos a sustituir con el valor que escogimos que cumple la condición. Entonces tenemos, en vez de x vamos a escribir 0, que fue el valor que tomamos que cumple la condición, menos 0 menor que 0. Resolviendo nos queda 0 menos 2 menor que 0. Ahora nos preguntamos, menos 2 ¿es un valor inferior al 0? Por supuesto que sí, porque el menos 2 está ubicado a la izquierda del número 0. Sabemos que todo número que esté ubicado a la izquierda de otro en la recta numérica es menor que él. Vamos a resolver el literal b del punto 3. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a proceder muy similar a como se procede en el despeje de una ecuación, repito. Entonces, recordemos que en una ecuación procedíamos a cambiar de miembro el número que estaba solo, que no acompañaba directamente a la variable o incógnita, que en este caso es el menos 3. Entonces este menos 3 que está restando lo vamos a pasar al otro miembro de la inecuación a sumar. Y posteriormente este 2 que está multiplicando a la incógnita lo vamos a pasar a dividir, que sería la operación contraria a la multiplicación. Entonces efectuemos lo que acabamos de explicar. Entonces tenemos 2x mayor que 9 y el 3 que está restando lo pasamos a sumar. Bien, efectuamos la aritmética. Entonces 2x mayor que 9 más 3, 12, y en el siguiente paso vamos a pasar a dividir el 2 dado que está multiplicando a la x. Entonces tenemos x mayor que 12, estaba multiplicando el 2, lo pasamos al otro miembro de la inecuación a dividir. Entonces nos queda x mayor que 12 dividido 2, obtenemos 6. Entonces la solución de la inecuación, o más bien el conjunto solución de la inecuación, es todos los valores de x mayores que 6. Bien, entonces expresemos gráficamente el conjunto solución sobre la recta numérica. Entonces dibujémosla por acá. Por acá tenemos el menos 1, el menos 2, hasta menos infinito. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo podemos representar de esta manera. Como él es mayores que 6, el 6 no hace parte del conjunto solución. Entonces vamos a representarlo como una bolita encima del 6. Ahorita lo hice sobre la propia recta, también lo podemos expresar de esta manera, encima de la recta. Entonces, bolita, que indica que no se toma al 6 como parte del conjunto solución, y una flecha hacia más infinito, que a propósito se me había olvidado ubicarlo, y ahí estamos representando el conjunto solución. Estamos diciendo que el conjunto solución incluye todos los valores mayores que 6. Muy bien, ahora efectuemos una pequeña prueba para ver si resolvimos bien la inecuación. Como explicamos en el literal A, debemos entonces tomar un valor que cumpla la condición del conjunto solución obtenido. Entonces, ¿qué cumple la condición? Por ejemplo, un x que sea mayor, un valor de x que sea mayor que 6, puede ser el 8, ¿cierto? Entonces, escribamos acá, tomemos x igual a 8, ¿sí? Que cumple la condición. Bueno, entonces tenemos en la ecuación 2x menos 3. Entonces reescribamos acá, vamos a ver si me alcanza el espacio. 2x menos 3 mayor que 9, y entonces vamos a sustituir. Entonces 2 por x, pero el x que tomamos que cumple la condición es 8. Entonces 2 por 8 menos 3 mayor que 9. Bien, entonces tenemos 2 por 8, 16, y 16 menos 3, 13. Para que nos alcance el espacio lo hice pues en un solo paso. Repito, 2 por 8, 16, y 16 menos 3, 13, mayor que 9. Ahora miremos si esta proposición es verdadera.
¿El número 13 es mayor que el 9? Claramente sí. Lo cual nos indica que el conjunto solución está muy bien calculado. Vamos ahora a resolver el literal C del punto 3. Entonces tenemos lo siguiente. 5x menos 8 menor que 107. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este menos 8 que está restando lo vamos a pasar al miembro de la derecha a sumar inicialmente. Entonces tenemos 5x menor que 107 más 8. Repito, ¿qué hicimos? Este menos 8 que estaba restando lo pasamos al otro lado de la inecuación a sumar. Resolvamos entonces, nos queda 5x menor que 107 más 8 nos da 115. Ahora, este 5 que está multiplicando a la x lo vamos a pasar al otro lado de la inecuación realizando la operación contraria, y la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces nos queda x menor que 115 dividido 5. Sabemos que cuando ubicamos un número en el denominador de una fracción estamos dividiendo por él. Bien, entonces tenemos que efectuar esta división. Hagámosla por acá. 115 dividido 5. El 5 en el 11 está dos veces. 2 por 5, 10, a 11, 1, bajo el 5, y el 5 en el 15 finalmente está 3 veces. 3 por 5, 15, a 15, 0. Resultado 23. Entonces el conjunto solución es los x menores que 23. Conjunto solución. Lo vamos a representar gráficamente de esta manera. Ubiquemos de una vez aquí el 23, que es el número clave. Hacia arriba tendríamos 24, 25, hasta más infinito. Hacia abajo tendríamos el 22, el 21, etcétera, hasta menos infinito. Y entonces el conjunto solución lo representamos de la siguiente manera. El conjunto solución no incluye el valor de 23, porque el signo no es menor o igual. Entonces no incluye el 23, entonces lo representamos con esta bolita. Y vamos a tomar todos los valores hacia abajo. Aquí se me juntó con el menos infinito, pero en fin, la flecha hacia menos infinito. Y ahí tenemos representado el conjunto solución. Vamos a efectuar una pequeña prueba. Tomemos entonces un valor que cumpla la condición del conjunto solución. El conjunto solución fue los x menores que 23. Un x menor que 23 puede ser el 0. Tomamos el 0 por facilidad, entonces x igual a 0, que cumple la condición del conjunto solución. Y vamos a sustituirlo en la inecuación. Para que no nos perdamos, reescribamos la inecuación, que es 5x menos 8 menor que 107. Entonces nos queda 5, y en vez de reescribir la x, sustituyo por el valor que seleccionamos, que es x igual a 0. Entonces por 0 menos 8 menor que 107. 5 por 0, 0. Menos 8 menor que 107. Finalmente nos queda menos 8 menor que 107. El menos 8 es un valor numérico inferior al 107. Por supuesto que sí, porque queda a la izquierda del 107, y todo número que quede respecto de otro a su izquierda consideramos matemáticamente que es inferior. Por lo cual podemos concluir que x menor que 23, es decir, los valores de x menores que 23, es el conjunto solución correcto para esta inecuación. Vamos ahora a resolver el literal D del punto 3. Entonces tenemos 2 más 3x menor que 101. Bueno, en primer lugar recordemos que este número, que no le demos aparentemente ningún signo, tiene implícito el signo más. Entonces este número, que es el que está solito, como lo hemos explicado en otras ocasiones, es el primero que tenemos que cambiar de miembro de la inecuación. Entonces está sumando, lo pasamos al otro lado de la inecuación a restar. Entonces nos quedaría 3x menor que 101 menos 2. Repito, este 2 que estaba sumando lo pasamos al otro miembro de la inecuación a restar. Nos queda entonces 3x menor que 99.
Y finalmente este 3 que está multiplicando lo pasamos al otro lado de la inecuación a efectuar la operación contraria, que es la de la división. Entonces x menor que 99 dividido 3. Entonces nos queda que el conjunto de solución son los x menores que 99 dividido 3 nos va a dar 33. Si representamos el conjunto solución gráficamente, aquí abreviémoslo, entonces serían los x menores que 33. Dibujemos la recta numérica. Hacia acá tenemos menos infinito, por acá tenemos más infinito. Ubiquemos por aquí el número clave, que es el 33. Hacia más infinito tendríamos 34, 35, etcétera. Y hacia menos infinito tendríamos 32, 31, etcétera. Y entonces, como son los x menores que 33, el conjunto de solución no incluye el 33, que ya sabemos que lo representamos de esta manera. Si lo incluyera, dibujaríamos la bolita rellena, y lo incluiría si el signo hubiese sido menor o igual que, ¿sí? Pero como no es el caso, entonces tenemos bolitas sin rellenar, y como son todos los menores, entonces dibujamos la flecha hacia menos infinito. Así se representa entonces el conjunto de solución. Ahora vamos a efectuar en este lado de la pizarra una prueba para la inecuación. Un valor que cumpla la condición de ser menor que 33 es el 0, como en el caso anterior, como en la inecuación que resolvimos en el punto C. Entonces, reescribamos la inecuación, que es 2 más 3x menor que 101, y vamos a sustituir el valor seleccionado en la incógnita. Entonces nos queda 2 más 3 por x, pero en vez de x escribimos el 0, menor que 101, y nos queda 2 más 3 por 0, 0, menor que 101. 2 más 0, 2, menor que 101. Y 2 claramente es un valor inferior o menor al número 101. Por lo tanto, este conjunto solución es correcto. Vamos ahora a resolver el punto 4. Entonces dice lo siguiente: relaciona cada inecuación con la recta que representa su solución en los números naturales. Bueno, entonces para poder hacer esta asociación, por supuesto que tendremos que desarrollar cada una de las tres inecuaciones. Por eso ya las tengo aquí transcritas en la pizarra. Entonces vamos a solucionar cada una de las inecuaciones, como les decía, y así podremos proceder a asociar cada inecuación con su respectivo conjunto solución, representado de manera gráfica como está en este ejercicio. Muy bien, entonces resolvamos la inecuación A. Entonces nos quedaría este 3 que está sumando, lo pasamos al otro miembro de la inecuación a restar, entonces nos quedaría x menor que 7 menos 3. Por lo tanto obtenemos los x menores que 4 como conjunto solución. Bien, primera inecuación solucionada. Vamos con la segunda inecuación. Sabemos entonces que acá el 2 que acompaña a la x la está multiplicando, por lo tanto tendremos que pasarla al otro miembro de la inecuación haciendo la operación contraria, y la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces nos quedan los x mayores que 8 pero dividido entre 2. Entonces el conjunto de solución será los x mayores que 8 dividido 2 nos da 4. Conjunto de solución, todos los valores de x mayores que 4. Bien, y finalmente solucionemos la inecuación C. Entonces, primero sabemos que cambiamos de miembro el número que está solo, ¿sí? O sea, que no acompaña directamente a la variable, que en este caso es el 1, y que claramente está sumando, ¿no? Entonces lo vamos a pasar al otro miembro restando. Entonces nos queda 4x menor que 13 menos 1. ¿Qué hicimos? Repito, pasamos el 1 que estaba sumando al otro miembro de la inecuación a restar. Entonces nos queda 4x
menor que 13 menos 1 nos da 12. Y finalmente este 4 que está multiplicando, por lo que ya hemos explicado varias veces, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedan los x menores que 12 partido o dividido mejor por 4. Conjunto solución será entonces los x menores que 3. ¿Por qué? Porque 12 dividido 4 es 3. Con estos tres resultados ya podremos asociar con el respectivo conjunto solución expresado de manera gráfica, como lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces como obtuvimos para la inecuación A los x menores que 4, entonces esta inecuación A la asociamos con este conjunto solución. Miren que ahí tenemos precisamente los x menores que 4 porque tenemos señalado del 3 hacia menos infinito. Ahora, como en la inecuación B obtuvimos los x mayores que 4, entonces asociamos esta inecuación con este conjunto solución, porque miren que ahí tenemos señalado precisamente los x mayores que 4, miren que está coloreado del 5 hacia más infinito. Y finalmente la inecuación C, que nos dio como resultado los x menores que 3, entonces la asociamos con el conjunto solución que nos resta, que es este. Y miren que claramente cumple la condición. Si la inecuación C nos dio los x menores que 3, miren que tenemos señalado del 2 hacia menos infinito, es decir, los x menores que 3. Para resolver el punto 2 teníamos que tener muy claro el proceso de solución de una inecuación, por eso les dije que era conveniente dejarlo para desarrollar en último lugar. Entonces miren, aquí en la pizarra tengo ya diligenciadas las tres inecuaciones correspondientes al primer renglón del ejercicio, que nos dice colorea la inecuación equivalente a la primera. Entonces, para poder saber cuál es la inecuación equivalente a la primera, tendremos entonces que resolver lo que se nos plantea ahí, ¿sí? Entonces resolvamos en la pizarra las tres columnas de las inecuaciones de la primera fila. Entonces tenemos x más 1 menor que 8, entonces nos quedaría x menor que 8 menos 1, x menor que 7. Bueno, la segunda, tendríamos x menor que, aquí simplemente tenemos que resolver esta resta, esta diferencia, 7 menos 1, 6, y aquí tenemos x menos 1 menor que 8, entonces nos queda x menor que 8, el menos 1 está obviamente restando, pasa a sumar, entonces nos queda x menor que 9. Entonces, ¿cuál de estas tres inecuaciones resueltas equivale a x menor que 7, a la primera inecuación que nos refieren en la tabla? Pues por supuesto será la inecuación de x más 1 menor que 8. Entonces vamos a señalarla acá. Bien, vamos con la segunda fila. Para la segunda fila tenemos en la primera columna una inecuación sin desarrollar. Y miren que en la columna 2 y 3 tenemos un conjunto solución, entonces lo que más práctico nos queda es tratar de desarrollar la inecuación de la primera columna a ver si coincide con alguno de los conjuntos soluciones que tenemos ahí. Entonces la inecuación de la primera columna es precisamente la que tengo transcrita en la pizarra, que es x más 4 mayor que 10, entonces vamos a resolverla a ver qué pasa. Entonces este 4 que está sumando lo vamos a pasar al miembro derecho de la inecuación restando, entonces nos queda x mayor que 10 menos 4, entonces nos queda x mayor que 10 menos 4, 6, entonces el conjunto de solución es los x mayores que 6, por lo tanto la inecuación equivalente a la primera será esta que va a señalar acá. Para determinar la inecuación equivalente a la primera, en la tercera fila de la tabla estudiemos la expresión matemática 3x menos 1 menor que 8. Miren, empecemos a resolver. Entonces sabemos que lo primero que tendríamos que hacer sería pasar el menos 1 que está restando a sumar, entonces nos quedaría 3x menor que 8 más 1, por lo tanto nos quedaría 3x menor que 9.
Resolvamos ahora la primera inecuación de la cuarta fila de la tabla para ver con qué inecuación equivale. Entonces tenemos 7x mayor que 14. Entonces para resolver acá tenemos que este 7 que está multiplicando a la x lo vamos a pasar a dividir al otro miembro de la inecuación, al miembro derecho en este caso. Entonces nos queda el conjunto solución, los x mayores que 14 dividido 7 nos da 2. Y miren entonces que la inecuación equivalente dentro de la tabla a 7x mayor que 14 es la que acabo de señalar en la pantalla. Finalmente resolvamos x medios menor que 3 para poder determinar la inecuación equivalente dentro de la tabla. Entonces, ojo, que así no habíamos trabajado. Este 2 que está dividiendo a la x lo debemos pasar al otro miembro de la inecuación efectuando la operación contraria. La operación contraria a la división es justamente la multiplicación. Entonces nos quedaría x menor que 3 multiplicado por el número 2, que repito, como estaba dividiendo, lo paso al otro miembro de la inecuación multiplicando. Entonces nos queda que el conjunto de solución es los x menores que 6. Y vamos a señalar en la tabla entonces la expresión matemática equivalente, que sería por supuesto esta. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya quedado muy claro el tema de inecuaciones o desigualdades de primer grado. Muchas gracias por haber observado este video.